En este video, exploraremos la enigmática y trágica vida de Paco Stanley, el carismático conductor que conquistó a millones con su estilo irreverente y su aguda habilidad para el humor. Desde su ascenso meteórico en la radio y la televisión hasta su impacto en el teatro, Paco Stanley dejó una huella indeleble en el mundo del espectáculo. Sin embargo, detrás de su éxito y su inconfundible sonrisa, se esconden secretos oscuros y un final que sorprendió a todos. Hoy desvelaremos los aspectos más oscuros de su vida, incluyendo los problemas de adicción que lo atormentaron y los eventos inquietantes que rodearon su trágico final. ¿Qué llevó a este querido conductor a un destino tan sombrío? ¿Qué verdades ocultas emergieron tras su muerte? Además, les compartiremos curiosidades y revelaciones sorprendentes que han sido poco divulgadas. Prepárense para descubrir facetas desconocidas y fascinantes de la vida de Paco Stanley que muy pocos conocen. Antes de comenzar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Vamos a recordar parte de la vida de Paco Stanley. El 7 de junio de 1999, alrededor del mediodía, se desató un gran caos en la lateral del Periférico Sur, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Durante horas, los automovilistas quedaron atrapados sin entender lo que había ocurrido. Inicialmente se pensó que era un accidente o un problema mecánico, pero pronto se reveló que el incidente era mucho más grave. La noticia de la muerte de Paco Stanley se difundió alrededor de las 12:20 de la tarde. El famoso conductor había fallecido en el restaurante El Charco de las Ranas, ubicado en la misma zona del Periférico Sur. Paco murió en un ataque dirigido alrededor de las 8 de la noche. Aunque la policía llegó rápidamente, el crimen parecía haber sido meticulosamente planificado. Nadie podía creer que unas horas antes lo habían visto en su programa matutino de televisión azteca, conduciendo y disfrutando de su éxito. Posteriormente, los noticieros ofrecieron detalles sobre el caso, generando gran expectación durante varias semanas. El revuelo aumentó aún más al saberse que Paco Stanley estaba en la camioneta involucrada en el incidente. Antes de profundizar en este tema, veamos un poco sobre la vida de Francisco Jorge Stanley Albaitero. Nació en la Ciudad de México el 3 de julio de 1942, hijo de Francisco Stanley Muñoz y Josefina Albaitero Vivanco. Estudió Derecho, Psicología, Mercadotecnia y Publicidad en la Universidad Autónoma de México y trabajó como maestro de literatura en secundaria. Paco Stanley fue un destacado locutor, actor y conductor de televisión mexicano, además de estar involucrado en actividades políticas con el Partido Revolucionario Institucional. Comenzó su carrera en la radio en 1969. Donde participó en noticiarios y programas como Capitanes Infantiles del Aire, interpretando varios personajes. En este programa también colaboraba su sobrina, Rocío García Stanley. En 1988, Paco Stanley se unió al programa Sonrisas y Sorpresas, el cual permaneció en el aire hasta 1991. Posteriormente, en 1974, fue contratado por Televisa para el Canal 4, donde trabajó en el programa Nuestra Gente. En 1986, fue anfitrión del programa La Carabina de Ambrosio, y a finales de ese año asumió la conducción del programa En Pantalla. En 1991, Paco Stanley también estuvo al frente de Ándale, junto a Arlet Garibay y Benito Castro, un programa muy bien recibido por el público y que alcanzó altos niveles de audiencia. En 1993, Stanley condujo Llévatelo junto a Gabriela Rufo, y en 1995 fue parte de Patelas, donde compartió créditos con Mario Besares y Benito Castro. Durante 15 años interpretó el papel estelar en la versión cómica de la obra teatral Don Juan Tenorio, que se presentaba durante la temporada de Día de Muertos. Además, fue conocido por sus declamaciones poéticas y grabó 3 discos de larga duración. A pesar de su éxito en Televisa, su paso por Televisión Azteca no fue tan prolongado. El 15 de diciembre de 1998, estrenó un nuevo programa en Televisión Azteca titulado Una tras otra, acompañado por Mario Besares y el periodista de espectáculos Jorge. En mayo de 1999, estrenó en la misma televisora su programa nocturno sabatino.
El programa que él condujo, una tras otra, solo duró 3 episodios al aire antes de su fallecimiento. Stanley recibió varios premios a lo largo de su carrera, incluyendo el Calendario Azteca de Oro como mejor locutor en 1983 y 1984, un galardón otorgado por la Asociación Mexicana de Radio y Televisión. En cuanto a su vida amorosa, Paco Stanley estuvo casado en 2 ocasiones. Primero con María Solís, con quien tuvo un hijo que tristemente falleció. Según rumores, Solís tenía más dinero que Paco, aunque eso no está confirmado. El hijo, bien vestido y guapo, murió de un infarto mientras estaba en su coche en la época en que Paco presentaba Patelas. Esta pérdida fue una de las pocas ocasiones en que Paco faltó a su programa. La verdad es que estuvo devastado. En su segundo matrimonio, Paco tuvo 2 hijos, Francisco Stanley Jr. y Leigh Stanley. Esta pareja fue bastante reservada, y solo se vio al hijo joven en algunas ocasiones junto a su padre en el programa. Tras su fallecimiento, se descubrió que Stanley también había sido un padre ausente, ya que tuvo un tercer hijo, fruto de una relación extramatrimonial, con la edecán Mónica Durruti. Durruti, que vivía cerca del departamento de Paco, confesó estar enamorada de él. Su hijo, que fue ignorado durante años, ha hablado sobre las dificultades de su infancia debido a la falta de reconocimiento por parte del conductor. El 7 de junio de 1999, el programa matutino Una tras otra transcurrió con aparente normalidad. Aunque el conductor se ausentó brevemente del foro, regresó animado, diciendo que todo estaba bien. Al finalizar el programa, dijo unas breves palabras y se retiró. Tras el programa, se dirigió con Mario Besares, Jorge Gil, su chofer Jorge García Escandón y algunos escoltas al restaurante El Charco de las Ranas, cerca de las instalaciones de Televisión Azteca en el Ajusco. Según los registros, Mario Besares recibió una llamada durante el almuerzo y se alejó de la mesa para responder. Más tarde, se fue al baño, argumentando malestar estomacal, mientras que Paco y Jorge se dirigieron a la camioneta. Paco Stanley fue atacado por un grupo de hombres mientras esperaban a Besares, quien nunca regresó. Era alrededor de las 12:10 del mediodía. El fallecimiento de Paco Stanley conmocionó a la población mexicana, ya que era uno de los conductores más queridos de la televisión. Las preguntas sobre quién lo ordenó y por qué llevaron a una investigación policial y a especulaciones en los medios. A pesar de la gran cantidad de información revelada, la verdad parecía alejarse cada vez más. Se acusó a Mario Besares y a la edecán Paola Durante como autores intelectuales del crimen. Besares, quien fue acusado de ser responsable, negó las acusaciones. La sospecha se intensificó cuando Besares, en una transmisión en vivo, dejó caer una bolsa con sustancias sospechosas. Sin embargo, Besares se la entregó a Stanley sin decir nada, y el incidente fue visto más como un descuido que como una prueba de culpabilidad. Además, Luis Gabriel Valencia, un cocinero que trabajaba para un poderoso delincuente, afirmó que su jefe se reunió con Paola Durante para planear el asesinato de Stanley debido a una deuda de dinero. Durante las investigaciones, también se detuvo a Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo, cuyo físico coincidía con las descripciones del autor material del delito. Finalmente, Mario Besares y Paola Durante, junto con otros involucrados, fueron puestos en libertad y declarados inocentes después de casi 2 años en prisión. La verdad sobre el asesinato de Paco Stanley sigue siendo un misterio y continúa siendo objeto de debate y especulación. Ahora, nos gustaría saber su opinión. ¿Creen que Paola y Mario tuvieron alguna responsabilidad en este caso? Según algunos medios, Paco Stanley era adicto a sustancias prohibidas. Benito Castro, ex colaborador de Stanley, comentó que el conductor tenía esta mala costumbre desde antes de conocerlo y que Mario Besares era su compañero de vicios. Las visitas al baño entre Stan y Besares eran comunes, y el uso de sustancias era una práctica habitual para ellos. Benito Castro reveló que, durante las horas que pasaba en la oficina de Paco Stanley, consumían bebidas alcohólicas y a veces sustancias más fuertes. Aunque el conductor intentó ocultar su adicción, la verdad parece haber sido revelada a lo largo de las investigaciones y testimonios. Paco Stanley, junto a su hermano, no tenía necesidad de vender porque ganaba entre 300,000 y 500,000 pesos diarios por menciones y comerciales de televisión, según sus amigos.
El conductor era un hombre con una sólida situación económica. Poseía una empresa de producción en la que colaboraba con Mario Besares, generando ingresos considerables. Uno de los mayores beneficios económicos le llegó a través del foro de cine, ubicado en la parte superior de su empresa, donde se grabaron diversos comerciales y anuncios publicitarios, incluyendo los de Alfredo del Mazo, a quien le rentaban el espacio en 1997. El contexto financiero de Stanley era sólido, pero también se le atribuían problemas personales. De las dos principales teorías sobre su muerte, una sugiere que su fallecimiento podría haber estado relacionado con deudas que tenía con personas influyentes, mientras que la otra plantea que su muerte estuvo vinculada a un asunto de infidelidad. Durante el tiempo que Mario Besares estuvo en prisión, surgió la hipótesis de que él y Paola Durante podrían haber estado involucrados en la muerte de Stanley. Se rumoreaba que Paco había tenido una aventura con la esposa de Mario, Brenda. Este rumor indicaba que el hijo de Brenda, Alan, podría ser en realidad hijo de Paco Stanley, lo cual provocó gran enojo en Mario. Mario Besares y Paco Stanley habían tenido conflictos en el pasado. Stanley solía hacer bromas pesadas a Mario. Algunas personas cercanas a ellos indicaron que Mario estaba cansado de los insultos de Stanley, ya que no podía defenderse debido a la relación de poder entre ellos. Stanley también tenía razones económicas y personales que podrían haberlo involucrado en el asesinato. Controlaba una empresa de producción con movimientos cercanos a los 70 millones de pesos, y existía una conexión con el mundo del narcotráfico. No obstante, en el año 2001, Besares y su esposa realizaron pruebas de ADN que confirmaron la paternidad de Alan, desmintiendo las afirmaciones de que el hijo no era suyo. El caso del fallecimiento de Paco Stanley es ampliamente conocido y su vida, antes de su muerte, estaba marcada por su popularidad y carisma en la pantalla. En julio del año 2023, se estrenó el documental El Cholo, Crónica de un asesinato, dirigido por Diego Enrique Osorno, que aborda la trayectoria de Stanley y las circunstancias de su muerte. Durante una entrevista en un programa de televisión azteca, Osorno expresó que había sido difícil decidir hacer el documental debido a la cantidad de información contradictoria. Sin embargo, aceptó narrar la historia cuando los productores le aseguraron que el proyecto sería serio. Osorno también habló sobre el impacto emocional que le causó encontrarse con el Cholo, quien fue acusado de ser el autor material del crimen. La modelo que participó en el documental expresó su descontento con la falta de reconocimiento hacia el papel de su madre en la liberación de El Cholo y en la defensa de los acusados. Dijo que su madre había luchado mucho y había hecho grandes sacrificios, y que la falta de mención de su contribución en el documental era injusta. Finalmente, la modelo manifestó que el documental había dejado muchas dudas y que no estaba segura de la veracidad de las declaraciones. La historia de Paco Stanley sigue generando interés y nuevas producciones relacionadas con su caso continúan apareciendo. El 17 de abril de 2024 se lanzó el tráiler de una nueva serie que promete explorar más a fondo lo que sucedió alrededor de este trágico evento que conmocionó a México. La serie sobre el icónico conductor de televisión está generando gran expectación. Su estreno está previsto para el 24 de mayo del año 2024, pero, a pesar de que aún no se ha lanzado, ya ha suscitado controversias. En particular, las declaraciones de Mario Besares, uno de los presuntos implicados en la muerte del conductor, han avivado el debate. La serie de la plataforma de Amazon Prime está diseñada para explorar quién fue el responsable del fallecimiento de Stanley y los actores involucrados. Mario Besares, quien ha sido uno de los nombres destacados en el caso, ha expresado su descontento con cómo se está manejando la historia. Asegura que la serie ha sido realizada sin su consentimiento y que está llena de imprecisiones. Aseguró que muchas cosas le pasaron por la mente y que se enojó muchísimo. Esta historia tiene muchas versiones, pero la serie presenta una visión que no se ajusta a la realidad. La sinopsis de la serie, que contará con actuaciones de Roberto Duarte, Belinda, Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez y otros, sugiere que Besares habría tenido una relación con la ex edecán Paola Durante. Cabe recordar que tanto Besares como Durante
fueron acusados de ser los autores intelectuales del fallecimiento de Paco Stanley y pasaron casi 2 años en prisión antes de ser exonerados por falta de pruebas. Bezares ha manifestado su indignación sobre el tráiler que vio. En una entrevista, declaró que es una infamia lo que están haciendo. El tráiler es morboso y está lleno de mentiras. La serie es una vil tergiversación de la realidad. Siempre protegió a Paola y ahora se está utilizando su nombre y el suyo para lucrar con una mentira. Además, Bezares anunció que tiene intenciones de demandar a todos los involucrados en la producción de la serie. Expresó que no se vale que se use una ficción basada en hechos reales para distorsionar la verdad. Esto es simplemente un intento de sacar provecho de una tragedia. En el video sobre la historia de Paco Stanley, se menciona que el conductor pagó un alto precio por sus adicciones, lo que también afectó a quienes colaboraron con él. Su carisma y habilidad para conectar con la gente le dieron muchas oportunidades, pero también lo llevaron a enfrentar problemas de dependencia de los que no pudo escapar. Con esto, llegamos al final del video sobre la trágica vida y el triste final de Paco Stanley. Esperamos que hayan entendido un poco más sobre los verdaderos motivos detrás de su fallecimiento y cómo su vida estuvo marcada por diversos desafíos. Si les gustó el contenido, no olviden darle un me gusta, ya que eso nos motiva a seguir creando más material interesante. No olvides dejarme los comentarios que otras celebridades quisiera que trajéramos al canal. Para ver más sobre sus celebridades favoritas, toca clic en el video que está saliendo en pantalla. Hasta la próxima.